Mañana nos volvemos a ver a las 7 de la noche. Feliz noche. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Otra vez las cifras de víctimas del COVID generan alarma en Colombia. 550 muertos. Es el más reciente reporte del Ministerio de Salud. Hay más de 145.000 casos activos. Vivirlo es muy difícil. Y lo más difícil es saber qué está pasando ahí adentro. El virus cada vez golpea a los más jóvenes. Tenemos el doloroso testimonio de una familia que tiene a su ser querido de 25 años luchando contra el COVID. En el Portal de las Américas se registraron nuevos choques entre la policía y manifestantes. Una nueva jornada de paro nacional en Bogotá. Información en minutos. Indignación en Bogotá. Una mujer sufrió abuso sexual cerca al Portal América durante una reciente jornada de marchas. Desde el Consejo piden investigar y además controlar robos y consumo de sustancias en el lugar. Informe de Human Rights Watch sobre las protestas en Colombia. Habla de excesos de la fuerza pública y entrega cifras de víctimas. Ministro de Defensa respondió. En reunión con el Comité Interamericano de Derechos Humanos, la Personería de Bogotá denunció que en la capital de la República se han presentado 32 personas desaparecidas en el marco de las protestas y las manifestaciones. Está sometiendo al Estado mismo y a la sociedad misma a un proceso de extorsión. Nuevo llamado del presidente de la República en contra de los bloqueos. Sistema de monitoreo de cultivos ilícitos dice que hay una reducción de 7% en el área sembrada de coca en Colombia durante el 2020. Sigue la expectativa en Perú. Sin un resultado oficial, el izquierdista Pedro Castillo ya se declaró ganador. Keiko Fujimori insiste en que hubo fraude. Y Colombia está en zona de clasificación al Mundial. La era de Reinaldo Rueda comenzó con pie derecho y ahora se preparan para la Copa América de Brasil. Todo esto y mucho más en la información deportiva. Los espero. Y el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 es Emmanuel Carré. De él vamos a estar hablando en la sección de Cultura. Nuevamente las cifras de la pandemia en Colombia regresan a niveles alarmantes. Hoy en la cantidad de vidas que está cobrando el virus. Pero ¿qué dice realmente el reporte del día, Mateo? Patricia y televidentes, pues no son buenas las noticias. Nuevamente superamos el récord de muertes en Colombia por cuenta del COVID-19. Para ser exactos, 550 en el más reciente informe de las autoridades sanitarias. Por otra parte, en las últimas 24 horas fueron registrados 24.233 casos nuevos, un aumento en comparación con las cifras registradas en la jornada de ayer. Y vamos ahora con los casos activos, que ya son 145.368. Nosotros aquí en RTVC Noticias vamos a avanzar en otros hechos del día, pero en minutos, queridos televidentes, vamos a ver el rostro de esta tragedia, las familias que luchan contra el virus. Hablamos ahora de una nueva jornada de manifestaciones en Bogotá. En el cierre de la jornada han ocurrido choques entre el SMAD y los manifestantes en el Portal América. Situación actual en este punto. Diana Gómez, adelante. Buenas noches, Patricia. Vamos a mostrar en estos momentos lo que está pasando. La fuerza pública ha tenido que intervenir en medio de la manifestación que se realizaba en el Portal Américas. Esto es inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio. Ahí podemos apreciar en este momento cómo algunos manifestantes ajenos a la protesta pacífica que se ha desarrollado en Bogotá a lo largo del día comienzan a tener estos enfrentamientos con la fuerza pública. Información que transmitimos en este momento en directo desde este punto del suroccidente de Bogotá, Portal Américas.
Diana, gracias por este reporte. Estamos entonces viendo las imágenes que llegan desde inmediaciones al Portal Américas, donde se han concentrado pues algunas de las manifestaciones que se han vivido en la capital del país durante esta jornada. Y es que uno de los sitios con choques aquí en la ciudad también fue la calle 26, muy cerca al aeropuerto, por una protesta de indígenas Misak. ¿Cuál es la situación en ese punto de la capital del país a esta hora? Sebastián Amaya, los saludo, muy buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, Mateo y televidentes. Pues en este sector de Bogotá, carrera 100 con calle 26, justo en la entrada principal de Fontibón, hace un par de horas se presentaron algunos enfrentamientos entre manifestantes y entre la Policía Nacional, miembros del SMAT. Como podemos verlo por toda la carrera 100, se ven las rocas y el desorden que dejaron estos enfrentamientos. Aquí en este punto de Bogotá, desde temprano y también en horas de la tarde, un grupo de indígenas de Misak realizó algunos plantones, algunas marchas junto a otros manifestantes, y al parecer algunas personas intentaron derrumbar la estatua de Simón Bolívar que queda por justo aquí en la calle 26, por lo que tuvo que intervenir la Policía Nacional. Desde las 6 de la mañana comenzaron los bloqueos en la vía que conduce al Aeropuerto Internacional El Dorado. Cerca de 100 indígenas Misak intentaron derribar el monumento a Cristóbal Colón. Tumbar estos símbolos coloniales de poder, símbolos que le hacen apología a la violencia. Se me acercan un par de supuestamente indígenas y debajo las ruanas con machetes. Vi que pasaban dos policías llevando unos policías heridos. Y eso, le digo, me indignó en el corazón. Además de uniformados, también hubo indígenas heridos. Me rompió hartísimo y también a esto sí me refiero, me apuntaron al ojo y no pudieron tumbármelo. De otro lado, el trancón monumental. Tan tapado absolutamente todo, manifestaciones, y estamos encerrados acá en el aeropuerto El Dorado. Cientos de viajeros tuvieron que bajarse con sus maletas metros atrás y caminar. No tienen en cuenta a la gente, ¿no? No tienen en cuenta a la gente, sino es hacer un bloqueo por seguridad. Mire eso, mire eso. ¿Sí están viendo ustedes? Mire eso. Todo el mundo con maletas y todo. Casi que 400 metros hasta el área de carnetización. La fila era así y había solo una puerta habilitada, pues por supuesto perdimos el vuelo. Por varias horas hubo complicaciones en la movilidad para salir del aeropuerto. Y durante la jornada de marchas en Cali quemaron una volqueta y 2 policías resultaron heridos. ¿En qué sector se presentó esta situación? Conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez. Hola Carlos, adelante. Buenas noches, pues hay varias situaciones que se han presentado en las últimas horas en diferentes puntos de la ciudad. La primera de ellas tiene que ver con que una volqueta en el sector conocido como en el Puente de los 1000 Días en el nororiente de Cali fue vandalizada y posteriormente incinerada por parte de algunos encapuchados. Ha explicado la policía que 2 uniformados han resultado heridos como consecuencia de las confrontaciones que se vienen registrando en ese punto de la ciudad. Otra situación se está registrando a esta hora en el sector de Andrés Sanín, allí enfrentamientos entre manifestantes e integrantes del grupo antidisturbios de la policía, que se sostiene esta situación a esta hora, también ubicado en el nororiente de la ciudad. Y una tercera alteración del orden público se ha registrado esta tarde en la vía Cali-Candelaria, en inmediaciones de Cabaza, y el centro de abastecimiento de alimentos del Valle del Cauca. Confrontaciones también entre policías y manifestantes. A esta hora el tránsito entre ambas localidades está suspendido como consecuencia de la alteración del orden público en esta vía importante para el departamento. Información a esta hora de la noche desde el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos. Y de Cali nos vamos para Cartagena. Allí fue convocada una manifestación alterna en homenaje a la Policía Nacional. Vamos con Jayvan Pinzón. Jayvan, muy buenas noches. ¿Cómo transcurrieron las movilizaciones allí? No, mamá, me cayó con eso. Jayvan. Bien, tenemos algunos problemas de comunicación con Jayvan, pero ya más adelante regresamos con él. Por lo pronto, veamos más de cómo se desarrolló esta jornada en distintos puntos de la geografía nacional. Iniciamos nuestra ronda regional con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Las autoridades en el Putumayo han informado que nuevamente fue bloqueada la vía que comunica a Pitarito con Mocoa a la altura del municipio de Santa Rosa, Cauca, donde las manifestaciones de parte de comunidades indígenas impiden el paso de las caravanas de abastecimiento hacia el departamento.
En el eje cafetero las movilizaciones iniciaron desde muy temprano en la ciudad de Pereira, cuando los manifestantes comenzaron su recorrido en el Camp de Dos Quebradas y finalizaron en la Plaza de Bolívar, sitio en el cual durante también horas de la tarde se reunió el Comité Departamental de Paro para planear las acciones de los próximos días. Adicionalmente, en la ciudad de Manizales las movilizaciones partieron desde dos puntos, desde el barrio Villahermosa en la comuna Ciudadela del Norte y también desde el Parque del Agua. Como punto de llegada mejor, el sitio fue la Plaza de Bolívar del sector del centro de Manizales. La manifestación fue convocada por el Comité Departamental del Paro ante lo que han considerado la negativa del presidente Duque de atender las peticiones del pueblo colombiano, aún con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia. Los estudiantes universitarios también hicieron manifestación de bloqueo en las vías aledañas a la gobernación del Cesar. En más de un 75% ha bajado la ocupación hotelera en el municipio de San Jacinto Bolívar. De los 15 hoteles legalmente constituidos, el 90% de ellos ha tenido pérdidas económicas incalculables por los efectos del paro y la pandemia. El gremio pide al gobierno nacional y local subsidios para subsanar la situación. Vamos ahora sí a Cartagena, donde fue convocada una manifestación alterna en homenaje a la Policía Nacional. Jayvan Pinzón, buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Así es, en el día de hoy se realizaron manifestaciones por parte de dos bandos opuestos. Por un lado, las personas que apoyan a la fuerza pública decidieron a las afueras de la estación de policía de Chambacú realizar un plantón con vestidos de camiseta blanca, expresaron sus arengas diciendo que no querían más paro, ni protestas, ni tampoco bloqueos. Por otra parte, las personas de distintos sindicatos apostaron en el camellón de los mártires y pareciera que estos dos grupos se iban a encontrar y que de pronto se iban a registrar altercados, pero fíjense que no, las autoridades estuvieron muy atentas y por fortuna no hubo hechos que lamentar. Para el día de mañana se esperan manifestaciones desde las 5 de la madrugada en Parque América, en la zona industrial de Mamoral de la ciudad de Cartagena. Me despido con esta información desde la heroica Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Jayvan, gracias. Entonces estaremos atentos a esas movilizaciones. Volvemos a Bogotá porque hay un caso que genera indignación. Una mujer sufrió abuso sexual cerca al Portal Américas durante una reciente jornada de marchas. Desde el Consejo piden control de esa zona del occidente de la ciudad. La denuncia es de la Secretaría Distrital de la Mujer. Según la entidad, los hechos ocurrieron en medio de la jornada de protestas del pasado 7 de junio. La mujer presunta víctima denuncia que sufrió abuso sexual cuando estaba cerca al Portal Transmilenio de las Américas. Es inaceptable, irreprochable cualquier tipo de violencia contra la mujer, venga de donde venga. Trascendió que el hecho se conoció por una llamada de denuncia de una mujer a la línea púrpura, destinada precisamente a casos de abuso sexual. Eso permitió que sobre las 11 de la noche una ambulancia atendiera a la víctima y fuera llevada al hospital de Bosa. Desde el Consejo no solo piden investigar el hecho, sino controlar qué ocurre en el portal. En las mismas comunicaciones que vimos de un chat colectivo que hay del Portal de las Américas, se habla de consumo de drogas y de acoso y de abuso sexual permanente en ese escenario de la ciudad. La pregunta es, ¿perdimos como institucionalidad el control sobre esta zona? Porque aquí, concejales, lo que ha habido es un vacío de la política de seguridad. Seguridad para los manifestantes y seguridad para el barrio. Rechazamos vehementemente las agresiones contra las mujeres en el marco de la protesta social y llamamos al distrito a abrir rutas de prevención y atención a las violencias contra las mujeres. La Secretaría de la Mujer reveló que desde el 28 de abril, fecha en la que inició el paro, han recibido 29 casos sobre mujeres que han sido víctimas de violencias, identificando que las localidades de Suba y Bosa registran 9 y 6 casos respectivamente. Rafael Uribe y Kennedy ha reportado 3 casos por localidad. En Usme se ha denunciado 2 hechos de violencia, mientras que en Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Puente Aranda y San Cristóbal se registra un caso por cada localidad. Por último, se evidencia una denuncia pero sin información del lugar de los hechos. El distrito invita a las mujeres que deseen denunciar abusos en el marco de la protesta se comuniquen a la línea púrpura 018-112-137 o al chat 300-755-1846, donde pueden recibir asesoría jurídica y atención psicológica.
Human Rights Watch presentó hoy un informe sobre las protestas en Colombia en el que dice que la fuerza pública ha cometido abusos que califica de gravísimos. En RTVC Noticias hablamos con el director para las Américas de esta ONG, José Miguel Vivanco. Human Rights Watch habla en su más reciente informe sobre la situación de orden público en Colombia. Dice que la ONG ha documentado, con base en entrevistas, informes forenses, fotos y videos de las víctimas, distintos excesos por parte de la fuerza pública en contra de manifestantes. Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, hasta la fecha han recibido reporte de 34 muertes en el contexto de las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de abril, de las cuales 20 ocurrieron presuntamente a manos de policías. Los abusos son numerosos, van desde asesinatos con armas de fuego y otras armas contundentes o asesinatos con golpizas brutales a manifestantes. Algunos son transeúntes incluso. La Fiscalía General de la Nación ha señalado hasta el momento que se han registrado 21 homicidios con ocasión de las manifestaciones y que otros 11 están en proceso de verificación. Vivanco insistió en que no se trata de casos aislados de agentes indisciplinados y que si bien aplaude la iniciativa del presidente Iván Duque de reformar el cuerpo policial, se requiere de una transformación de fondo en la institución. Vivanco estuvo conversando con Duque sobre estos nuevos hallazgos. Mire, el presidente nos reiteró que su política era de cero tolerancia. Nosotros reconocemos que el presidente ha incorporado en su discurso el concepto de la cero tolerancia frente a los abusos, pero le dijimos que lamentablemente el récord policial demuestra que ese anhelo, esa expectativa en los hechos no se da. El director para las Américas de Human Rights Watch señaló que la violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial. El gobierno respondió a este informe de Human Rights Watch. El ministro de Defensa dijo que la fuerza pública tiene procedimientos establecidos y que solo en cerca del 10% de las manifestaciones intervino el SMAT. Aquí hay una política y unos procedimientos establecidos para el control de la manifestación pacífica. Esta fue la respuesta del gobierno colombiano al informe de la ONG Human Rights Watch. El ministro Molano dijo además que de 12.800 manifestaciones que se han presentado desde el 28 de abril, solo en 1.433 ha intervenido el SMAT. No son unos pocos manifestantes como señalan ellos, porque nosotros consideramos que los manifestantes siempre son pacíficos, son un grupo importante de individuos y organizaciones criminales y violentas y vandálicas que han afectado. En el mismo escenario, el ministro insistió en las fechas que ya están establecidas para que inicie en curso la reforma a la Policía Nacional. Y un proyecto que será presentado el próximo 20 de julio al Congreso de la República para tener un nuevo régimen disciplinario. La alta consejera de Derechos Humanos reconoció la necesidad de abordar el tema de derechos humanos en el proyecto de reforma. Para hacer mucho más énfasis en la capacitación de derechos humanos, genera unas posibilidades hacia el futuro para evitar que toda esta contingencia social de estos últimos días se vuelva a repetir. Sin embargo, el gobierno dice que quien tiene la última palabra sobre responsabilidades en violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública son los tribunales judiciales del país. Y siguen las reuniones de la CIDH en Colombia. En esos encuentros también han participado diversos sectores sociales. ¿Cuáles son las voces que deja esta jornada? Diego Giraldo, adelante. Patricia, muy buenas noches. Pues como usted lo señala, se han llevado a lo largo del día diversas reuniones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debemos señalar que mientras se desarrollaban estas reuniones se presentaron algunas refriegas con los manifestantes que estaban apostados al frente del Hotel Tequendama, en donde se llevaron a cabo estos encuentros. Sin embargo, la oportuna intervención de las diferentes autoridades, inclusive de la Guardia Campesina que se encontraba en este lugar, pues permitió que la situación no pasara a mayores. La CIDH se reunió con integrantes del Comité de Paro, entre otras personas, pero también hablaron con la Personería de Bogotá y el personero confirmó que le dijo a la CIDH que ya se han ubicado 78 personas que estaban reportadas como desaparecidas en la capital de la República, pero que 32 aún continúan sin conocer o sin saberse de su paradero. Esto fue lo que dijo el personero. Sí, estas 32 personas es el barrido general de lo que tenemos, de lo que estamos ubicando en este momento. Estamos aunando esfuerzos, hemos activado todos los protocolos para la búsqueda de las personas.
Por otra parte, en la reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité del Paro, se hizo una serie de peticiones por parte del Comité de Paro, entre ellos que se cree una comisión independiente que investigue los hechos de violencia que se han presentado a lo largo de estos días en medio de las manifestaciones. Que se cree una comisión de investigadores independientes que investigue los hechos de violencia contra quienes protestamos pacíficamente. Por otra parte, también la CIDH se reunió con varios sectores políticos y nuestro compañero Carlos Reyes preparó un informe sobre las conclusiones y los detalles de esta reunión. Que se rechaza la violencia que hoy se está desatando con bloqueos, con actos de vandalismo, de terrorismo urbano y de infiltraciones también de grupos al margen de la ley, de dinero del narcotráfico. Que escale, si así lo considera, ante las Cortes Internacionales las consecuencias jurídicas de un gobierno indolente que ha decidido reprimir la protesta de manera brutal. Debemos indicar que en este momento se adelanta reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y senadores y representantes de la Cámara de la oposición. Ha llegado el senador Gustavo Bolívar, también está presente la representante María José Pizarro, el representante Mauricio Toro, entre otros. Y se espera que esta reunión se extienda por lo menos una hora más. Son los detalles de lo que ha sucedido, Mateo, acá en el Hotel Tequendama a lo largo de esta jornada. Soy Diego Giraldo en RTVC Noticias, conectados 24/7. Diego, gracias por toda esta información. Una vez más, el presidente de la República rechazó los bloqueos de vías. Comparó el hecho con una extorsión. Quien bloquea y busca por esa vía de hecho atraer la atención del Estado, está sometiendo al Estado mismo y a la sociedad misma a un proceso de extorsión. Y fue capturado en Ibagué el oficial de la policía acusado de la muerte de Santiago Murillo en medio de las protestas. El mayor Jorge Mario Molano, según explicó el fiscal general, está acusado de disparar su arma en medio de las manifestaciones en una zona comercial y el joven Santiago recibir entonces el impacto. Al mayor se le imputarán cargos por el delito de homicidio. En otras noticias, el Consejo de Estado ordenó proteger a los comerciantes del sector de Los Héroes en el norte de Bogotá, quienes han sido afectados en medio de las jornadas del paro nacional. El monumento de los héroes se ha convertido en uno de los puntos principales de concentración durante el paro nacional. Según los comerciantes, las pérdidas en las ventas superan en ocasiones el 80%. Llevamos un mes larguito en este tema de las manifestaciones. Nos ha afectado bastante porque las ventas se han bajado casi un 80%. Bastante afectada por el daño a la estación. No sé, lleva varios días sin funcionar y pues ahí fluye bastante gente. Hoy el Consejo de Estado le ordenó al gobierno y al distrito adoptar medidas de prevención y protección sobre estos establecimientos luego de fallar una tutela que interpusieron los comerciantes de esta zona. Decretar medida cautelar de urgencia y en consecuencia ordenar a las autoridades accionadas para que se dé cumplimiento permanente a las acciones preventivas. Los afectados dicen que tratan de pagar las obligaciones, pero que la circunstancia se ha vuelto insostenible, porque le piden a las partes que la situación no afecte sus ingresos ya golpeados por la pandemia. Sigue tensa la situación cerca al Portal Américas, en el occidente de Bogotá. A esta hora hay choques en la zona. Diana Gómez, de nuevo, vamos con usted y la información que allí se está presentando en este momento. Continuamos desde el Portal de las Américas, donde a esta hora se registra fuertes confrontamientos entre la fuerza pública y manifestantes. Hay mucha tensión en el momento, las tanquetas del ESMAD han sido retiradas, ha hecho presencia autoridades, sobre todo de derechos humanos y de Secretaría de Gobierno, vigilando que toda la situación se mantenga bajo control, sobre todo si se presentaran heridos, y dando paso a la misión médica alrededor de este Portal América. La situación ha sido bastante complicada en Bogotá hoy en una jornada de manifestaciones, especialmente en Yomasa, donde también nos han reportado las autoridades que han incinerado un bus del SITP. Transmilenio ha condenado estos hechos y hace un llamado a que no se generen más afectaciones al sistema público, que está cerca de 30.000 millones de pesos la reparación en todo el sistema de Transmilenio. La alcaldesa de Bogotá también se ha pronunciado en su cuenta de Twitter manifestando que los
bloqueos no pueden seguir en las vías de Bogotá, y también ha expresado que la manifestación y las aglomeraciones no son la toma de Bogotá que ella ha pedido. Información que seguimos transmitiendo desde el suroccidente de Bogotá, Portal Américas. RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Diana, por estar allí en el lugar de la noticia. Por favor, mucho cuidado usted y el equipo. Allí vemos cómo pues algunas personas encapuchadas se encuentran lanzando piedras contra uniformados. Imágenes en vivo en directo que nos llegan desde el Portal Américas, inmediaciones allí a este lugar donde en todos estos últimos días en la capital del país se han concentrado la mayoría de manifestantes. Continuamos con más información. Y vamos ahora a ampliar el tema de la pandemia y las dramáticas cifras que estamos viviendo y atravesando. Recordemos, hoy en Colombia hubo nuevo récord sobre los fallecidos. Fueron 550 los registrados en las últimas 24 horas. Revisemos los antecedentes. El viernes fueron 537, luego el sábado 532, el domingo 539. Vamos ahora a ver otras cifras. Tenemos el lunes, el pasado lunes fueron 535, el martes bajamos a 427, pero hoy miércoles pues llegamos a esta cifra récord de 550. Y otras cifras preocupantes son las de ocupación UCI en Bogotá, por supuesto, porque es que quedan pocas camas disponibles y el llamado de los especialistas es angustiante. Escuchen ustedes. Los servicios de urgencia en Bogotá están al tope, así lo indican los reportes del distrito en la plataforma Salud Data. Lo que ustedes ven en rojo son los hospitales que están sin cupo de camas UCI. En la capital solo quedan 40 camas para pacientes críticos. Hay instituciones que están llegando al 300% de ocupación y esto hace que estemos a punto de colapsar. La sala de urgencias, que funciona para atender a los pacientes que están entre la vida y la muerte, han tenido que ser ocupadas para atender a otros servicios que también requieren atención. Hemos tenido la necesidad de ampliar la capacidad de unidades de cuidado intensivo en los servicios de lo que antiguamente era observación. Esto produce un trastorno emocional muy importante en todo el personal del servicio de urgencias. Y es que ante la situación, el personal médico asegura que han tenido que desprender el corazón. Nunca recibimos entrenamiento para dejar morir a un paciente. Todo lo contrario, nos enseñaron a pelearle al máximo. Frente a la situación, la alcaldía de Bogotá afirma que la ocupación de camas UCI en la capital es del 98,2% y algunos hospitales reciben entre 70 y 75 solicitudes diarias. Los dramas por el COVID se multiplican. Vean el caso de la familia Linares. Su hijo y hermano de 25 años de edad ingresó hace 2 días al hospital de Engativá, al noroccidente de Bogotá, sin un diagnóstico claro, pero con todos los síntomas asociados. Hoy para ellos la incertidumbre es total. Cuando lo traímos, él prácticamente venía morado, no podía ya casi ni caminar. El pasado lunes festivo a las 7 de la mañana, Cristian trajo a su hermano Josué hasta este hospital. Han sido 2 días en los que permanece desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche a las afueras del centro hospitalario, esperando tener razón de su estado de salud. Al hospital no se acerca ningún personal médico a darnos un reporte. Afirma que después de permanecer más de 1 hora al teléfono en la línea de contacto dispuesta para tener algún informe sobre su hermano, no logra recibir ninguna información concreta. Vivirlo es muy difícil y lo más difícil es saber qué está pasando allá adentro. Él logró pasarle un celular a su hermano, pero muy pocas veces lo puede usar por la fatiga de la enfermedad. Esta mañana me dijo, me hicieron una terapia física, el personal de enfermería me dijo, me ahogo mucho, mi hermano sin el oxígeno no puede respirar. Todos los días Cristian está pendiente para lo que Josué pueda necesitar. Hasta el momento ha comprado mangueras y unos sobres, que según lo que le dijo el de la farmacia son para extraer flemas de los pulmones, cosa que angustió más a Cristian, que permanece bajo cualquier pronóstico a las afueras de este hospital. Es difícil, nosotros no nos imaginábamos en ningún momento que nos iba a pasar. Las autoridades de salud de Bucaramanga confirmaron que ya han sido trasladados a otras ciudades 40 pacientes contagiados con COVID-19. En la ciudad, la ocupación de camas UCI es del 99,3%. John López, buenas noches. ¿Cuál es el panorama sanitario allí? Hola Mateo, muy buenas noches. Pues el simple hecho de conseguir una unidad de cuidados intensivos
Independientemente de la ciudad o el departamento al que tengan que ser trasladados, genera ya un alivio para aquellas familias cuyos miembros han presentado complicaciones en su salud luego de contagiarse con el COVID-19. Lo que sí continúa generando dolor es el momento de la despedida, donde no se puede tener la certeza de volverlos a ver con vida. El colapso de clínicas y hospitales ha hecho que las autoridades tomen nuevas medidas para la atención de pacientes. Una de ellas es el traslado a otros departamentos. Se han remitido a la costa norte, al norte de Santander y a otros territorios donde se les ha prestado atención oportuna. Para las familias, el hecho de buscar una UCI en otra ciudad aumenta la angustia y el drama. Trasladarla a otra ciudad significa un gasto más grande y donde no tiene posibilidad de volver al paciente. Cuando le llaman le dicen, no, es que su paciente falleció. Según el gobernador, el colapso de la red hospitalaria es responsabilidad directa de los ciudadanos. El mal comportamiento, la falta de conciencia, la falta de autocuidado, pues nos está llevando a que prácticamente el sistema colapse. Y para los bumangueses, la reactivación económica es la causante de la situación actual. No han sido capaces de tener buenos reglamentos de seguridad, entonces le está dando libertad nomás acá a la gente que se acabe de infectar y que salgan a hacer lo que ellos quieran hacer. Según las autoridades de salud del departamento, alrededor de 50 familias están esperando que sus familiares enfermos sean trasladados a otra ciudad para ser atendidos. Muy bien. Hoy en el departamento de Santander se registraron 2.565 nuevos casos de COVID-19 e infortunadamente 55 personas perdieron la vida. Desde Bucaramanga, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Gracias, Johnny. Por otro lado, la Procuraduría General le solicitó un informe al gobierno sobre la resolución que fija las condiciones y medidas que permiten la reactivación económica del país, de acuerdo con la ocupación de las camas UCI en cada ciudad. El organismo disciplinario le pidió al Ministerio de Salud claridad sobre el protocolo de operación que regirá en las ciudades y departamentos que estén por encima del 85% de la ocupación de las camas UCI frente a la reactivación económica en el país y que permite la resolución 777 de 2021. El plan de vacunación avanza, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales han demostrado un enorme compromiso en la lucha contra el COVID-19. Pero no es momento de bajar la guardia, y mucho menos asumir que lo peor ha pasado. La Procuraduría también le hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores, así como a los ciudadanos en general, para mantener acciones que eviten la propagación de este virus. La reactivación es indispensable, pero con ella la necesidad de elevar las medidas de cuidado para evitar el mayor número de muertes posibles. El Ministerio Público recordó que en la actualidad se están registrando más de 500 muertes diarias por causa del COVID-19. Hoy se conoció el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, o SIMCI, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El organismo internacional resaltó la reducción del área sembrada de coca en Colombia en 7% durante el año 2020. Durante la presentación del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la lucha contra el narcotráfico ha permitido que por tercer año consecutivo se reduzca el área sembrada de coca en el país. El área sembrada con coca en Colombia siguió bajando y llegó el año pasado a 143.000 hectáreas, un menos 7%. El presidente Iván Duque aseguró que el mayor enemigo que ha tenido la construcción de la paz en Colombia es el narcotráfico. Los grupos armados ilegales son los que han estado detrás de estas acciones. Ustedes bien lo anotaban, la segunda narcotalia. Ustedes lo anotaban, el ELN, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos. Duque resaltó estos resultados porque, según él, muestra el valioso esfuerzo institucional y la labor de la fuerza pública, de los erradicadores y de otros programas. Las incautaciones crecieron en un 18% el año pasado y se registran las mayores incautaciones históricas de droga en Colombia. A su turno, el ministro de Defensa, Diego Molano, sostuvo que se sigue combatiendo el narcotráfico. Estas incautaciones reportan un valor estimado en dólares de 16.000 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos y la reducción de más de 1.264 millones de dosis disponibles que hubieran sido ubicadas en el mercado de Estados Unidos, pero también en los mercados
mercados colombianos. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, destacó el plan de acción que se viene ejecutando para lograr estos resultados. Estamos trabajando en estrategias para fortalecer la judicialización y el desmantelamiento de organizaciones criminales que se financian del narcotráfico. El gobierno nacional hizo un llamado a los países consumidores para que también hagan su labor y que retomen las campañas para generar conciencia sobre el no consumo de estos estupefacientes. Y las lluvias causan emergencias en Antioquia. En 4 municipios del departamento fueron reportadas inundaciones y deslizamientos. Más de 45 viviendas resultaron afectadas. Las altas precipitaciones de la noche de ayer y en la madrugada de hoy causaron movimientos en masa e inundaciones. Entre ellos Dabeiba, que presenta el desbordamiento de la quebrada Cantarrana y la quebrada Caracolí, generando la inundación de 45 viviendas y la destrucción de 6 viviendas más. En Puerto Nare fueron 42 las familias damnificadas. Se presenta un colapso del alcantarillado y esto genera la inundación de 42 viviendas. En el casco urbano de El Bagre, 20 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de los ríos Nechí y Tiquí. En Caracolí, las fuertes lluvias ocasionaron 4 deslizamientos de tierra. 4 movimientos en masa sobre una vía secundaria que comunica el municipio de Caracolí con San José del Mus. Gestión del riesgo del departamento recomienda no arrojar residuos sólidos en las calles para evitar el taponamiento de las alcantarillas. También sugieren no realizar paseos cerca a lagos y riberas en estos días de intensas lluvias. Los constructores afiliados a Camacol entregaron un nuevo informe sobre el impacto de los paros en sus proyectos. Se hace inminente el retraso en la entrega de viviendas que se compraron sobre planos. Los estragos de los bloqueos en la construcción, según Camacol, se miden en 2 escenarios principalmente. 1.300.000 trabajadores del sector se han ausentado del trabajo y el hecho inminente del retraso en la entrega de las viviendas que habían sido compradas sobre planos. 4.5 billones de pesos se han perdido en inversión de proyectos inmobiliarios, 2.4 billones del valor agregado a la economía y 2.3 billones de pesos en las ventas de los 36 sectores que alimentan la cadena de la construcción. Además de la dificultad de los trabajadores para llegar a las obras, está el difícil traslado de los camiones para llevar las herramientas para las construcciones. Que el camino no son los bloqueos. Tras 41 días de bloqueos, el impacto que han tenido 1.3 millones de trabajadores de la construcción y su cadena de valor es altísimo. De los 1.704 proyectos de vivienda en el país, el 74% se ha visto afectado y las regiones con el panorama más preocupante son Bogotá, Cundinamarca y Cauca. Y muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos hablando de la Selección Colombia y este buen momento, porque a pesar de que hay que mejorar mucho dentro del funcionamiento y el juego, pues los puntos conseguidos en estas 2 fechas de eliminatorias, que fueron 4, pues son bastante importantes para la clasificación a Qatar. El equipo de Reinaldo Rueda por ahora también se concentra en la Copa América. Recordemos que la selección va a debutar el próximo domingo ante la selección de Ecuador. Puede que hoy el empate con Argentina no nos deje del todo felices, pero seguro, en la medida en que pasen las fechas y el camino se haga más corto, el valor de este punto tendrá un sabor diferente. Esto se define el último día, en el último minuto del juego y hay que ir hasta la última jornada. Contra la albiceleste hubo algo que hizo la diferencia y que nos hizo falta en el pasado. Cuando a veces no se puede hacer buen fútbol, importante esa capacidad volitiva, esa hombría del grupo para ese marcador adverso y ante un gran rival darle vuelta. La razón del susto de los primeros minutos es clara. Yo creo que pasa muchas veces por la concentración, pero creo que estamos enfrentando a una Argentina que sabe jugar. Sumar, sumar y sumar. Esa es la consigna. En todas las fechas hay que hacer la tarea y aprovechar que los resultados de los rivales jueguen para el interés de la Selección Colombia. ¿Pero qué pasó en estas fechas de eliminatoria, en la 7 y en la 8? ¿Y por qué todo está a favor de Colombia? Pues sí, los otros rivales jugaron para nuestra selección. Todo se dio para que hoy Colombia sea quinta, esté en zona de repechaje con 8 puntos.
Comencemos con Perú, que siendo último venció 2-1 a Ecuador, que no logró ningún punto en esta fecha eliminatoria. Aunque Perú logró su cuarto punto, sigue siendo último. Ecuador tiene ahorros y se mantiene tercero en la tabla de posiciones con 9 puntos. Venezuela le robó 2 puntos a Uruguay y lo frenó en 8. Los venezolanos son penúltimos con 4 unidades, los charrúas son cuartos. Paraguay perdió con Brasil. Con Brasil pierden todos. Y mientras los de la verde amarela siguen con puntaje perfecto, 18 de 18 posibles, los paraguayos quedaron por debajo de Colombia con 7 puntos. Y para acabar de ajustar, Bolivia le empató a Chile y llegó a 5 puntos. Chile plantó en 6 y está séptimo y octavo. Y hoy estoy celebrando porque uno de mis escritores preferidos, que es Emmanuel Carrère, es el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras. Él es francés, es escritor de no ficción y en este momento tiene 63 años. ¡Ay, es Sagitario! Bueno, son datos y hay que darlos. Yo supe de Carrère por Laura Restrepo, la escritora colombiana. La entrevisté cuando estaba lanzando un libro que se llamaba Pecado y que es una serie de relatos que fuerzan los límites de eso que nos han dicho que es moralmente correcto. Le pregunté por un epígrafe que tiene en la segunda hoja y es precisamente una frase sacada de un libro de Carrère que se llama El adversario y que dice: pensé que escribir esta historia solo podía ser un crimen o una plegaria. Cuando le pregunté a Laura por qué lo había escogido, me dijo lo siguiente: porque es uno de los relatos del mal más pavorosos que yo he leído. Y tiene razón, El adversario es la historia de un tipo que se hace pasar por médico y engaña a todo el mundo, a la familia, a los amigos, a la esposa, a los hijos. Tiene toda una película armada en la que sale de la casa al trabajo, cumple horarios, tiene compromisos importantísimos y nada de eso es cierto. El tipo se levanta todas las mañanas y sale a dar vueltas por ahí hasta que es hora de regresar. Yo sé que así no suena tan pavoroso, pero es que este señor no está escondiendo nada. Detrás de la mentira no hay absolutamente nada y miente así desde los 18 años. Y lo que hace a Carrère tan maravilloso es la forma tan escalofriante como se mete en la cabeza de su personaje. Créanme, uno lee y termina aterrado pensando cómo alguien tan maquiavélico y tan trastornado puede existir. Pero lo más aterrador de todo es que esta es una historia real. Carrère se estuvo escribiendo cartas con Jean-Claude Roman, el verdadero adversario que pasó un tiempo en la cárcel porque cuando su familia se enteró de la mentira, los mató a todos. Eso es lo que hace Carrère. Enrarece lo cotidiano, lo real, lo que tenemos al lado y nos muestra que al final la maldad y la humanidad son casi sinónimos. Su último libro se llama Yoga y es tenaz. Cuenta cómo se va al abismo por completo cuando se separa de su esposa, se enferma de depresión, lo interna en una clínica psiquiátrica, tiene pensamientos suicidas. Es un viaje a la psicosis humana y una exploración de ese instinto autodestructivo que todos tenemos palpitando adentro, con más o menos fuerza dependiendo del día. De este libro me gusta el comienzo, porque sigue siendo autobiográfico, pero resulta que la ex esposa le prohibió hablar de ella. Le dijo: usted no va a decir nada mío en ese libro. Así que él tuvo que eliminar partes enteras, como eran tantas, y perdió el sentido y le tocó inventarse segundas historias para que el texto volviera a funcionar. Hay una cita que es mi preferida, está en otro libro que se llama Limonov y en esa escena el protagonista, que se llama así, Limonov, le explica a otro que se llama Etienne cómo sobrevivir en el mundo. Le dice lo siguiente: comprende una cosa esencial, hay dos clases de personas, a las que puedes pegar y a las que no puedes. Estas no son las más fuertes o las mejor entrenadas, sino las que están dispuestas a matar. Tremendo. Bien, pues le dan ganas a uno de leer esos libros. Tremendo. Tremendo, como dijo Laura. Es momento de hacer una breve pausa, pero ustedes recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo a través de Señal Colombia y también por nuestro streaming en la página rtvcnoticias.com para que nos visiten. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Sigan participando en Twitter y en Instagram. Ahí estamos juntos. Al volver, hablaremos de Perú y su agitada actualidad política. El candidato Castillo ya cantó victoria, pero el conteo de votos continúa. Y hablamos también de viajes a Europa y COVID. El Parlamento Europeo tomó una importante decisión relacionada con los viajeros. Y Atlético Nacional tiene nuevo cuerpo técnico. Atención porque el proyecto tendrá el acompañamiento de Pacho Maturana.
Y en Cultura, 50 años da la Cinemateca Distrital. Vamos a estar hablando de esto con las otras dos manos de la sección de Cultura que siguen en el mundo animado. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Señores, yo soy del campo y de aquí no me marcho. Yo pienso, la ciudad exige comida y el campo es el que tiene que producirla. Que produzcan, pero que la uyama tiene que ser así de grande. Y aplican un poco de herbicidas, pero que los insectos que matan son muchos. Si cada uno botamos un poquito de veneno y somos 50 millones, son 50 millones de poquitos de veneno. Soy un llanero a caballo, vaquiano por estas rutas, donde se viaja el ganado para engordarle la pulpa. Y soy un peón de sabana que no hago muchas preguntas. Estás viendo Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Gracias por continuar con nosotros y en Noticias del Mundo les contamos que han pasado ya 72 horas desde que inició el conteo de votos tras la segunda vuelta presidencial en Perú y aún no hay un resultado final. Cuando ya falta menos del 2% de las actas electorales por contabilizar, el izquierdista Pedro Castillo sigue adelante. Sigue la incertidumbre en Perú. Luego de 3 jornadas de conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el margen de ventaja que tenía hasta ayer Pedro Castillo se mantuvo y la tendencia no se ha modificado, dándole al líder izquierdista una ventaja que ha oscilado entre los 70.000 y 100.000 votos por delante de la conservadora Keiko Fujimori. A pesar del ajustado balotaje, el maestro de escuela rural ya se considera ganador y así lo anunció ante sus seguidores. De acuerdo al informe de nuestros personeros, nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido, donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta a la cual saludamos. Castillo fue felicitado por el presidente boliviano Evo Morales, quien le envió un mensaje vía Twitter. Sin embargo, Fujimori, quien denunció fraude por parte del Partido Perú Libre de Castillo, guarda la esperanza de revertir la estrecha diferencia mediante el proceso de revisión de los votos impugnados, que comenzó este miércoles y podría tardarse hasta 10 días. No obstante, la ONPE niega la posibilidad de fraude y la misión de observación electoral de la OEA ha calificado el proceso electoral de normal y transparente. Al igual que en las 3 últimas elecciones presidenciales en Perú, casi tan ajustadas como la actual, el conteo oficial demora a la espera de los votos de las remotas zonas rurales y selváticas, así como los del exterior. La última palabra la tendrá el Jurado Nacional Electoral, que revisa las decisiones de los jurados electorales especiales y que proclamará al final de cuentas al vencedor. Faltan 5 meses para las elecciones presidenciales en Nicaragua y desde ya se habla de democracia en riesgo. La detención de 4 precandidatos de oposición y otros políticos le valen a Daniel Ortega el rótulo de dictador. Sin competencia. Así se dibuja la carrera hacia la presidencia de Nicaragua emprendida por el todavía mandatario Daniel Ortega. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. En menos de 240 horas, 4 precandidatos de oposición han sido detenidos en el país centroamericano. Mi conciencia está limpia, al igual que los más de 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras en prisión de conciencia simplemente por pensar diferente. A la detención de Maradiaga y a Juan Chamorro se suma la de su prima Cristiana y el exdiplomático Arturo Cruz, arrestos que la comunidad internacional rechaza. Estados Unidos no solo pidió a través de su Departamento de Estado que el mundo categorice como dictador a Ortega, sino que también sancionó a 4 funcionarios cercanos al régimen, entre ellos Camila, la hija de Ortega, siendo proporcionales al número de opositores detenidos. Naciones Unidas también pidió la inmediata liberación de los líderes apresados. El 2018 quedó en la retina del mundo. Las represiones al estallido social nicaragüense fueron antesala al disimulado pero frontal corte al oxígeno de la oposición. Hoy, Nicaragua no es noticia por su tabaco de exportación, sino por su democracia de papel.
Y el Congreso de El Salvador aprobó a primera hora del día la ley que convierte al Bitcoin en moneda de curso legal en el país, ubicándolo como el primero del mundo en adoptar esta criptomoneda como medio oficial para sus transacciones. La iniciativa fue impulsada por el presidente Nayib Bukele bajo el argumento de dinamizar la economía. Y el Parlamento Europeo dio su aprobación final al certificado digital de COVID destinado a facilitar los viajes dentro de su territorio. Este documento va a permitir saber si el portador se ha vacunado, si ha superado la enfermedad o si tiene una PCR negativa. Se emitirá de forma gratuita en formato digital. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó hoy en compañía de la primera dama Jill Biden al Reino Unido para su primera gira internacional. Mañana tendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico Boris Johnson durante su gira europea. Biden asistirá a la cumbre del G7, se reunirá con la reina Isabel II y sostendrá múltiples encuentros bilaterales. Señores, yo soy del campo y de aquí no me marcho. Yo pienso, la ciudad exige comida y el campo es el que tiene que producirla. Que produzcan, pero que la uyama tiene que ser así de grande. Y aplican un poco de herbicidas, pero que los insectos que matan son muchos. Si cada uno botamos un poquito de veneno y somos 50 millones, son 50 millones de poquitos de veneno. Soy un llanero a caballo, vaquiano por estas rutas, donde se viaja el ganado para engordarle la pulpa. Y soy un peón de sabana que no hago mucho. Vamos con más noticias porque el gobierno nacional expidió un decreto con el que se espera impulsar el primer empleo o el de los estudiantes que buscan ingresar al mercado laboral. Con esta iniciativa ya a los jóvenes no se les exigirá experiencia profesional siendo recién egresados como venía ocurriendo. Además, con este decreto, todas las actividades acreditadas que estén relacionadas con la profesión o disciplina académica deberán ser certificadas y tenidas en cuenta como experiencia laboral. La presente sección regula la equivalencia de experiencia profesional previa en el sector privado obtenida en la realización de prácticas laborales, contratos de aprendizaje, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios o grupos de investigación sobre temas relacionados directamente con el programa académico o formativo cursado. La noticia fue dada por el presidente Iván Duque a través de su cuenta en Twitter. Una buena noticia para los estudiantes de educación superior en proceso de graduarse. Con Ministerio de Trabajo emitimos decreto 616 de 2021 que permite que sus prácticas profesionales sean certificadas y tenidas en cuenta como experiencia laboral, dinamizando acceso al primer empleo. Es importante resaltar que todos los estudiantes de la oferta formativa posterior a la educación media se benefician, es decir, técnicos laborales, técnicos profesionales, tecnólogos y universitarios. Hoy tomó juramento el nuevo comisionado de paz Juan Camilo Restrepo, quien llegó en reemplazo de Miguel Ceballos. Tras su renuncia el pasado 3 de mayo, se desempeñó como viceministro de Agricultura y como viceministro del Interior y presidente de Augura. Le otorgan al cargo de alto comisionado para... Y volvemos con más información deportiva, pues hoy se conoció el nuevo proyecto de Atlético Nacional de cara al segundo semestre. El entrenador Alejandro Restrepo y el equipo estará acompañado con el conocimiento del profe Francisco Maturana. El equipo verde de Antioquia tiene nuevo comandante, es Alejandro Restrepo. Un saludo muy especial a nuestros jugadores, a los futbolistas, porque no tengo duda de que son los principales actores de este proyecto. La apuesta es al proceso, a los resultados y a tener una idea de juego acorde a la identidad del equipo. Creo que soy una persona que ha vivido, ha estudiado y ha aprendido a reconocer las raíces y las tradiciones de Atlético Nacional. Al lado de Restrepo estará Pacho Maturana. Él se encargará de la coordinación del proyecto deportivo. Veo en este proyecto una gran oportunidad de seguir aprendiendo, pero más de consolidar ese aprendizaje y esos momentos en los cuales he transcurrido acá en el club. Atlético Nacional tiene refuerzos desde el banco directivo y el reto de armar un proceso con resultados rápidos para borrar el mal primer semestre.
Y ahora hablábamos de la Copa América que va a comenzar el próximo domingo, pero que tiene otro revés, otra polémica. Y es que, ¿qué pasa? Pues dos de los grandes patrocinadores del certamen se retiran. Le dicen no a la Copa América. No están de acuerdo que se realice pues este evento durante la pandemia en nuestro continente y por eso decidieron retirarse. Como les digo, dos de los más poderosos. La Copa América comienza el domingo con el juego entre Brasil y Venezuela. Y desde mañana se va a disputar la segunda parada de la Liga Diamante en Roma y allí vamos a tener actuación de nuestra atleta, de nuestra medallista olímpica Katherine Ibargüen y también de Anthony Zambrano. Katherine competirá en salto largo y en salto triple. La doble medallista olímpica busca encontrar su mejor ritmo antes de los Olímpicos. Anthony Zambrano competirá en la prueba de 400 metros. Ya ocupó el segundo lugar en la parada anterior disputada en Doha. Hasta aquí los deportes. Y en Cultura hay buenas noticias. La mezzosoprano colombiana Andrea Niño es la ganadora del concurso virtual de la Escuela de Ópera Italiana 2021. Ella estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, ha hecho parte de la Ópera de Valencia y Sabadell, ha sido finalista de varios concursos y ahora hace parte de la Academia di Perfezionamento per Canti Lici del Teatro alla Scala de Milán 2020-2021. También es parte del Rossini Opera Festival de Pesaro. Andrea obtuvo el primer puesto en este concurso de canto lírico con un performance en el que levanta la voz y hace activismo en contra de la violencia doméstica. Hoy es miércoles de crispetas, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a Jan Lemus, las otras dos manos de esta sección. Jan, buenas noches, ya supo que fue pues lo que lo dejó así. Laura, televidentes, muy buenas noches. Supongo que lo dice por estas ojeras. Es que la verdad no he dormido últimamente muy bien. Pero bueno, le puedo decir que tengo una buena noticia. Usted sabe que soy un hombre muy obstinado y en estos días estuve probando cosas para lograr mejorar esto.